La ingeniería genética se define como el estudio y manipulación de los genes de organismos vivos para mejorar la vida del hombre. Desde las publicaciones de los primeros experimentos en ingeniería genética, en la década de los 70, una enorme controversia se abrió en el mundo científico y social de aquella época. Las perspectivas que abrían los nuevos descubrimientos variaban desde un mundo maravilloso sin enfermedades, con un increíble rendimiento agrícola y ganadero, todo tipo de nuevos fármacos, hasta un mundo catastrófico. La realidad ha sido diferente. Actualmente la ingeniería genética tiene importantes aplicaciones en diversas áreas. Ingeniería genética en la agricultura. Mediante la ingeniería genética se han modificado las características de gran cantidad de plantas para hacerlas más útiles al hombre. A este tipo de plantas se le conoce como transgénicas. Entre los principales caracteres que se han transferido a vegetales encontramos resistencias a herbicidas, a insectos y a enfermedades, incremento del rendimiento fotosintético, mejora en la calidad de los productos agrícolas y síntesis de productos de interés comercial. Las primeras plantas obtenidas mediante estas técnicas fueron un tipo de tomates, en los que sus frutos tardan en madurar algunas semanas después de haber sido cosechados. Ingeniería genética con animales. Al igual que en las plantas, se busca que los animales transfieran sus características a las demás generaciones, mediante la transgénesis, para ser más útiles al hombre. La transgénesis se puede definir como la transferencia de genes foráneos al ADN celular de un organismo vivo. Generalmente en los animales, el ADN extraño transgen se introduce en cigotos. De esta manera, los embriones que lo hayan integrado en su genoma antes de la primera división, producirán un organismo transgénico. Así se asegura el paso del transgen a las siguientes generaciones, a través de la línea germinal. Gametos. Clonación. Clonar significa, en el sentido más amplio, aislar y multiplicar en un tubo de ensayo un determinado gen o, en general, un trozo de ADN. El caso más conocido de clonación es el de la oveja Dolly. La agrobiotecnología se define como cualquier técnica que utiliza seres vivos o parte de ellos, para hacer productos o modificarlos. Para mejorar plantas o animales o para desarrollar microorganismos para usos específicos. Mientras que la nueva biotecnología se define como el uso industrial de ADN recombinante DNAR, fusión celular y nuevas tecnologías de bioprocesamiento. Un ejemplo de la vieja biotecnología sería la producción tradicional del vino. En la nueva biotecnología es la producción de vino utilizando levaduras modificadas por la ingeniería genética para producir mayor cantidad de alcohol. Aplicaciones en agricultura. La biotecnología microbiana se emplea en biofertilizantes, utilizando organismos como Agrobacterium tumefaciens, para modificar genéticamente a las plantas. Plantas modificadas para ser resistentes a insectos tienen genes de toxinas de Bacillus thuringiensis. Uso como biofertilizantes solubilizadoras de fósforo, productoras de fitohormonas y fijadoras de nitrógeno, Herbasphyrillum sp. Gluconacetiobacter sp. Azotobacter sp. Todas las especies han desarrollado elaborados mecanismos a lo largo de millones de años para proteger sus células de la invasión de ADN extraño. Los ingenieros genéticos tienen que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo genético en una planta o animal. Cuando los científicos empezaron con la ingeniería genética hace 30 años, creían que un gen expresaba un rasgo, que el ADN transgénico sería estable
incluso cuando se le obligaba a traspasar las barreras de las especies. Hoy hemos aprendido que un solo gen puede expresar o influir en muchos rasgos. En 1975 tuvo lugar una conferencia de pioneros en investigación genética para debatir las cuestiones de la seguridad y la ética de la recién descubierta investigación transgénica. No se sabe qué clase de riesgos va a originar esto porque no tenemos pruebas. Los delegados de la conferencia votaron para que todas las combinaciones de ADN y los organismos manipulados genéticamente quedaran guardados de forma segura en los laboratorios. Actualmente, tanto la biotecnología agrícola como la médica utilizan ingeniería genética. La biotecnología médica ha creado muchos productos que salvan vidas. Las plantas modificadas genéticamente, a diferencia de las medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el entorno no se pueden controlar. Usar la biotecnología para producir alimentos no es nada nuevo. Durante casi 6.000 años la gente ha usado la levadura, un organismo vivo, para hacer crecer el pan. Y llevamos usando la biotecnología durante casi el mismo tiempo para fermentar la cerveza y el vino. Parece que aquí no hay nada nuevo, pero eso es un gran error. La ingeniería genética supone una revolución radical en la producción de alimentos. Es una tecnología de invasión celular. La gente oye, van a coger un gen de un lenguado y se lo van a meter a un tomate para que el tomate resista las bajas temperaturas. Pero la gente no pregunta cómo llega el gen de ese lenguado hasta el tomate. ¿Cómo llega hasta ahí? Lo que ocurre realmente es, la única forma de poder hacerlo es invadir la célula del tomate y depositar el gen del lenguado. ¿Y qué invade muy bien las células? Las bacterias y los virus. Tras 12 años de investigación, Monsanto encontró una bacteria del suelo que era inmune al herbicida Roundup. Su objetivo era introducir genéticamente ADN de esa bacteria en varias plantas. Pero si esa secuencia de ADN se insertaba sola en una planta de maíz, no tendría efecto. En el siguiente paso interviene la bacteria E. coli. Se abren huecos en el ADN de la bacteria E. coli y cuando los dos tubos de ensayo se mezclan, parte del ADN de la E. coli se recombina con la bacteria resistente al Roundup. Como las células rechazan el ADN extraño, desarrollaron un método usando la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas. Utilizan esa bacteria para introducir el ADN modificado en el núcleo de la planta. También se usan otros dos métodos para introducir el ADN modificado a través de la pared de la célula. Uno usa una corriente eléctrica para crear agujeritos en las células de la planta, para que se haga vulnerable a la infiltración de ADN extraño. Otro es la pistola de genes, que dispara partículas de oro cubiertas de ADN modificado a las células de la planta. Estos tres métodos necesitan un gen promotor que active las características deseadas. El gen promotor se extrae a menudo del virus del mosaico de la coliflor. Esta capacidad de los virus y bacterias para invadir a los mamíferos de distintas formas es lo que hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Y hacen una cosa más. A eso le unen un sistema indicador de antibióticos. El indicador de antibióticos es un gen resistente a un antibiótico específico que puede llegar a expresarse en el cassette genético. La amenaza más catastrófica al sistema alimenticio actual, que hace que la comunidad médica esté aterrorizada, es el abuso que se hace de los antibióticos. Nadie entiende realmente cómo puede resultar útil usar genes indicadores de antibióticos en las técnicas de la ingeniería genética. La comunidad biomédica de todo el mundo está ahora mismo absolutamente centrada en este problema. Según avancemos en esta llamada revolución biotécnica y empecemos a realizar más y más manipulaciones genéticas, vamos a empezar a ver trozos de ADN interactuando entre sí en formas que son impredecibles. Creo que este es probablemente el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad.